bien, jóvenes. Bueno, no sé por qué siempre pasa lo mismo, que terminamos la evaluación y se va a la mitad del salón. Como se habrán dado cuenta, doctores, todos, no todos los doctores, el doctor Elías, el doctor Heriberto, el doctor Linares, el doctor Franco, siempre estamos pendientes de todo. O sea, si se dan cuenta, todos los aspectos del curso son susceptibles de evaluar, todos absolutamente, ¿no? En alguna ocasión incluso fue más evidente, ¿no? Creo que nos quedamos con menos de la mitad del salón. La teoría de jóvenes es para que ustedes entiendan, no es simplemente una situación de grabar y que luego vemos la grabación y vamos a entender lo mismo. Un poco la idea de la teoría es interactuar y poder entender mejor algunos aspectos que posteriormente se van a poder ampliar también en la parte práctica. Muy bien, jóvenes. El tema que nos toca ahora, como les explicaba el doctor Elías, es el tema que correspondía la semana pasada. Uno de los temas quizás que va a tener una mayor aplicación clínica en lo que vamos a ver posteriormente, porque vamos a hablar del dolor. Vamos a ver que cuando pasemos al siguiente ciclo y luego a las actividades clínicas, vamos a ver que el principal motivo de la consulta médica es el dolor. El paciente acude usualmente porque tiene dolor. Y para que yo pueda identificar claramente cómo se manifiesta este dolor, obviamente hay que conocer algunos aspectos fisiopatológicos importantes. Empezamos con la definición general. Quien nos da la pauta en lo que tiene que ver con dolor es la IASD, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y nos da una definición clásica muy básica que vamos a ir profundizando ahora en el transcurso de la clase. Esta definición básica nos dice lo siguiente, ¿no? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño potencial o real a los tejidos, ¿no? De esta primera parte, destacar los dos componentes que tiene el dolor. El dolor no solo es un componente sensorial, no solo proviene de los sentidos. Algunos receptores especializados que se van a activar y van a hacer que el paciente perciba dolor, sino también el dolor tiene un componente emocional. Y eso tiene que ver mucho con las características psicológicas del paciente. Si nosotros tenemos un paciente ansioso, aprensivo, temeroso frente al dolor, frente al tratamiento que vamos a realizar, es normal que el paciente sienta un dolor mayor que el que realmente corresponde. Entonces, de esta primera definición básica, destacar esos dos componentes generales, ¿no? Sensorial, sensitivo y emocional, que tiene que ver con las experiencias previas del paciente. Es tan importante el dolor, jóvenes, que se considera como el quinto signo vital. Algunas definiciones lo ponen en ese nivel de importancia, como el quinto signo vital. Pueden ver ustedes acá. El quinto signo vital, luego de pulso, presión, respiración y temperatura. A ese nivel de importancia está el dolor, ¿no? Como les mencionábamos hace un momento, es el principal motivo de la consulta. Los pacientes acuden normalmente buscando atención médica debido a que mayoritariamente presentan alguna condición que les genera dolor. Esta es una definición un poco más aplicada a lo que hacemos nosotros, un poco más fisiológica. ¿Qué me dice la definición? El dolor es el resultado final de un procesamiento neuronal de información. Procesamiento neuronal. Una neurona aferente primaria va a ser activada por distintos tipos específicos de receptores que vamos a conocer ahora, y esa señal va a integrarse y va a viajar hacia el sistema nervioso central, utilizando diferentes estaciones sensoriales. Entonces, esa es una definición más aplicada a la fisiología, más aplicada a lo que necesitamos conocer nosotros. Procesamiento sensorial de una información especializada, ¿sí? Por eso vamos a necesitar recordar algunos aspectos que vimos en neurofisiología, ¿no? Cómo se produce la liberación de neurotransmisores, qué tipos de receptores tenemos, cuáles son los receptores que se van a activar y cuál es la respuesta final, ¿no? El objetivo final del dolor es recoger una señal periférica que viene de los tejidos y llevar esa señal hasta el sistema nervioso central, hasta la corteza cerebral, para que el paciente recién ahí pueda integrar características del dolor. Recién cuando la señal llega a la corteza cerebral, el paciente va a discernir, va a identificar las características específicas del dolor.
La taxonomía del dolor nos implica entender que existen algunos subtipos. El año 2017, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió 3 tipos básicos del dolor. El primero es el dolor nociceptivo, que va a ser el más importante para nosotros, porque se origina periféricamente, se origina en los tejidos. Vamos a ver luego con más detalle. Es el primer tipo de dolor, el dolor nociceptivo, el que se presenta más frecuentemente. En segundo lugar, el dolor neuropático, que también lo vamos a definir ahora un poco. Y en tercer lugar, el dolor nociplástico, ¿sí? Son los 3 principales tipos de dolor. Como les decíamos, de manera general, el más frecuente y también el más importante para nosotros en odontología es el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es un tipo especial de dolor que se origina en los tejidos, por ejemplo, en una pulpa inflamada o en un tejido donde yo estoy realizando algún procedimiento quirúrgico. ¿Qué me dice la definición especial? Es un dolor que surge de un daño actual o potencial de un tejido diferente al tejido nervioso, un tejido distinto al tejido nervioso, y que eso genera una respuesta por la activación de los nociceptores, no por la activación de los nociceptores. Un subtipo dentro del dolor nociceptivo, un subtipo es el dolor de tipo inflamatorio. Nosotros, jóvenes, cuando veamos el tratamiento de nuestros pacientes, vamos a ver que en odontología todos los casos son de ese tipo, ¿no? Son dolor nociceptivo, predominantemente, porque vamos a ver luego que hay un concepto más complejo, del subtipo inflamatorio. Por ejemplo, nuestros pacientes suelen venir con un dolor por una pulpitis irreversible, o de repente por una periodontitis apical, o porque se les ha realizado algún procedimiento quirúrgico. Eso es lo que vamos a ver más. Dolor nociceptivo que se origina periféricamente en los tejidos, y de la variante inflamatoria, del subtipo inflamatorio, siempre dolor asociado a inflamación. Como les decíamos, dolor por pulpitis, por periodontitis, dolor postquirúrgico, que siempre es dolor asociado con inflamación. Luego viene el concepto de dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático, como su nombre indica, ¿no? Neuropático es una alteración que se produce en la misma fibra nerviosa. La estructura nerviosa va a sufrir cambios en la expresión de receptores, y ese dolor se origina directamente por una enfermedad en el sistema somatosensorial. Hay cambios a nivel del núcleo donde nace un determinado nervio. ¿Se acuerdan que por ahí hemos mencionado en algún momento el dolor por neuralgia del trigemio? ¿Lo han escuchado quizás? El típico ejemplo de dolor neuropático es el dolor por neuralgia del trigemio, que es una patología frecuente que pueden presentar algunos pacientes que acuden a la consulta odontológica. Y el tercero es un dolor nociplástico, es lo que se conoce como dolor fantasma. ¿Qué es un dolor nociplástico? Es aquel dolor que se produce por una activación muy frecuente, una activación recurrente de una vía nociceptiva. En algún momento deja de estar presente el estímulo, pero el paciente sigue sintiendo dolor, ¿sí? Hay una activación recurrente, una activación tan frecuente de una vía nociceptiva que esa vía se empieza a activar ya casi de forma automática, y por más que se retire el estímulo, el paciente sigue percibiendo dolor. Sí, este es el último tipo, que es el dolor nociplástico, por eso se llama dolor fantasma. Quizás han escuchado alguna vez el caso de algún paciente, por ejemplo un paciente diabético, que tiene una neuropatía, de repente en uno de los miembros inferiores, tiene adormecimiento, pesadez, dolor, tiene alguna complicación, se le produce un cuadro de gangrena en ese miembro, le amputan el miembro, y luego que le amputaron el miembro, le sigue doliendo, sigue sintiendo pesadez en ese miembro que ya no tiene, ¿no? Ese dolor fantasma es este dolor especial que es el dolor nociplástico. A ver, esto nos lleva, jóvenes, a un concepto un poquito más elevado que salió en 2018, que es el concepto de dolor mixto. Como ustedes se imaginarán, hay muchas condiciones de dolor mixto, incluidas condiciones nuestras, incluidas condiciones que vamos a ver en el ámbito maxilofacial.
Por ejemplo, dolor asociado a una extracción del tercer molar retenido, como vemos ahí. ¿Qué será el dolor mixto? Es la confluencia de los tres tipos de dolor: nociceptivo, neuropático y neuroplástico. Es una superposición, una confluencia de los tres tipos de dolor que se pueden presentar en alguna parte del cuerpo, pero van a confluir, van a coexistir estos tres tipos de dolor. Siempre, obviamente, va a haber uno que predomine. Lo que les decíamos hace un momento, en odontología hay muchos casos de dolor mixto. Por ejemplo, el dolor asociado a la extracción de un tercer molar retenido o una disfunción temporomandibular. Son ejemplos de dolor mixto. Pero dolor mixto donde va a predominar siempre un tipo. ¿Cuál será el tipo que predomina para nosotros? ¿Cuál es el tipo de dolor que predominaba? El nociceptivo, ¿no? Para nosotros siempre va a predominar el nociceptivo. Pero es importante entender que también existen los otros componentes. Porque cuando yo quiero dar tratamiento al dolor, yo necesito atacar todos los componentes. ¿Qué tomamos normalmente, jóvenes, cuando tenemos dolor? Cuando de repente hacemos deporte y nos golpeamos, tenemos una pequeña lesión. ¿Qué tomamos usualmente cuando tenemos dolor? Por ejemplo, paracetamol. Si somos muy sanos, tomamos paracetamol algo suave. ¿Qué otro medicamento tomamos usualmente cuando tenemos dolor? Fueron al otro extremo, lo peor, naproxeno, ¿no? Puede ser naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, ¿no? Esos fármacos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, por ejemplo, actúan principalmente bloqueando el dolor nociceptivo, bloquean el dolor nociceptivo, pero me falta bloquear los otros componentes. Es por eso que muchas veces cuando tenemos un dolor complejo, un dolor mixto, no es suficiente con usar un solo fármaco, sino yo tengo que asociar con otros fármacos para de manera más efectiva poder bloquear ese dolor. Obviamente este dolor mixto, como les decíamos, siempre va a tener una variante que sea predominante. En nuestro caso en odontología, lo que predomina es el dolor nociceptivo, pero va a haber también componentes neuropáticos y nociplásticos. Asimismo, este dolor mixto puede ser agudo o crónico, dependiendo su duración. Usualmente se considera agudo si dura como máximo 7 días. Si se extiende ya más de 7 días, se considera como un dolor crónico, ¿no? Pero esta es la tendencia, ¿no? A entender un concepto más complejo que es este concepto de dolor mixto. Y acá podemos ver, jóvenes, una referencia, una publicación del año 2018, donde plantean este concepto, ¿no? El concepto de dolor mixto, y nos representan en un gráfico, nos muestran de manera esquemática cuál es ese concepto, ¿no? Como les decíamos, la confluencia, la coexistencia de esos tres tipos de dolor. Y nos muestran qué casos, frecuentemente desde el ámbito médico en general, están incluidos dentro de este dolor mixto, ¿no? Nos dicen dolor, por ejemplo, una neuritis del nervio ciático, un dolor lumbar, un dolor cervical, dolor por cáncer. De lo nuestro, acá está lo que les decíamos, trastornos temporomandibulares, también están dentro de este grupo especial de dolor mixto, ¿no? A ver, si nosotros queremos entender, jóvenes, decíamos que para nosotros en odontología predomina el dolor de tipo nociceptivo, ¿no? Entonces, el dolor nociceptivo es aquel procesamiento neuronal de información que se inicia periféricamente, que se inicia en los tejidos. La neurona aferente primaria va a ser activada por algunos mediadores específicos. Los más importantes son los mediadores químicos. Tenemos 3 mediadores en particular que vamos a ver ahora en la imagen: la bradykinin, las prostaglandinas y los leucotrienos, que los vemos acá en la parte inferior. Bradykinin, prostaglandinas y leucotrienos son mediadores bioquímicos que se van a liberar desde el tejido que está inflamado, desde ese tejido que ha sido traumatizado, que ha recibido un trauma, un golpe, o al que se le ha realizado quizás algún procedimiento quirúrgico, o de repente tenemos una lesión cariosa profunda. La pulpa va a sobreexpresar estos mediadores bioquímicos: bradykinin, prostaglandinas y leucotrienos. Como vamos a ver luego,
el grupo más importante, el más significativo, son las prostaglandinas. Cuantitativamente, en cantidad y también por su efecto, son los que se encargan de amplificar en mayor medida la percepción del dolor y generar también una respuesta inflamatoria. Este grupo de prostaglandinas, que los vamos a ver luego con un poquito más de detalle. Entonces, todo se inicia, jóvenes, a nivel periférico, por estos mediadores bioquímicos liberados desde los tejidos. Se activa esta neurona aferente primaria y, como ven ustedes acá, va a llevar la información hasta una primera estación sensorial. ¿Dónde se encuentra esa estación sensorial? Como vemos acá, en el asta posterior, en el asta dorsal de la médula espinal. ¿Qué necesitamos, jóvenes, para que una neurona active a la siguiente neurona? ¿Qué necesitamos que se produzca en esa sinapsis? ¿Se acuerdan? Existen dos tipos de sinapsis, químicas y eléctricas. ¿Cuáles son las más importantes, las que activan la señal cuando hablamos de neurotransmisión en el sistema nervioso? Químicas, ¿no? ¿Qué se necesitará entonces que haga esta primera neurona para activar a la segunda neurona? Que libere neurotransmisores. Existen dos neurotransmisores especializados en la conducción del dolor, el glutamato y la sustancia P. Entonces, esta primera neurona, que viene de la periferia e ingresa por el asta dorsal de la médula espinal, va a liberar glutamato y sustancia P, los dos neurotransmisores más especializados para conducir el dolor. Ambos participan en los dos tipos de dolor, pero glutamato está más especializado para el dolor agudo. Glutamato está más especializado para el dolor agudo. Y sustancia P participa más activamente en el dolor crónico, ¿no? Pero ambos participan en los dos tipos de dolor. Luego, como ven ustedes, jóvenes, se produce el decruzamiento y se transmite la información hacia la segunda estación sensorial. ¿Dónde se encuentra la segunda estación sensorial? En el tálamo. Nuevamente, esa neurona que llega tiene que activar a la tercera neurona. Otra vez libera glutamato y sustancia P. Y recién la información viaja hacia la corteza cerebral. Recién cuando la información llega a este nivel, a la corteza cerebral, recién el paciente va a identificar claramente y le va a decir: doctor, me duele la molar o la premolar, izquierda, derecha, superior, inferior. Doctor, el dolor es punzante, o es pulsátil, o es leve, o es moderado. Recién cuando la información llega a la corteza, el paciente tiene la capacidad de discernir, de diferenciar características específicas del dolor. Entonces, esta es la forma en la que va a viajar la información desde la periferia, desde los tejidos, hasta la corteza cerebral, donde el paciente va a integrar esa información. A ver, para esto, este primer proceso recibe el nombre de transducción sensorial. ¿Qué significa transducción sensorial? Una serie de cambios por los cuales los estímulos que vienen de los tejidos activan a esa primera neurona, a la neurona aferente primaria. Esa es la transducción sensorial. ¿Cuáles son los procesos que van a generar que los estímulos que se encuentran en los tejidos puedan activar a esa primera neurona aferente primaria? Y les decíamos hace un momento, jóvenes, de todos los tipos de estímulos, ¿cuáles son los estímulos más importantes? ¿Los químicos, los mecánicos o los térmicos? Los químicos, ¿no? Los estímulos más importantes siempre van a ser los estímulos químicos. Para nosotros, en el ámbito del desempeño de nuestra profesión, siempre van a ser los más importantes los estímulos químicos. Y ahí nosotros tenemos esquematizados distintos tipos de receptores, que los vamos a conocer ahora con mucho detalle. Los estímulos químicos, los estímulos mecánicos y los estímulos térmicos. ¿Qué creen que representa esta primera imagen, jóvenes? ¿Qué representará esta primera imagen? ¿Qué tipo de receptores? ¿Se acuerdan que existían 4 tipos de receptores? Receptores tipo canal iónico, receptores acoplados a proteína G, receptores enzimáticos y receptores intracelulares. ¿Se acuerdan? Vimos me parece, el primer seminario. 4 familias de receptores. ¿Qué familia representará esta imagen? Que vemos qué es lo que predomina, ¿no? ¿Qué familia representará? Receptores tipo canal iónico. Recordemos que los canal iónicos son muy importantes
porque transmiten la señal en milisegundos, son los más rápidos de todos. Cuando se activa el receptor, rápidamente, en milisegundos, cambia su permeabilidad. Obviamente, los más importantes para los estímulos químicos, para los mecánicos y para los térmicos, son los receptores tipo canal iónico, porque son los más rápidos, los que van a permitir que se perciba ese estímulo doloroso, esa respuesta en parte de nuestro paciente. Y luego vemos que también un papel secundario tienen este otro tipo de receptores. ¿Se acuerdan? ¿Qué representará esta imagen? Receptores acoplados a proteína G. En segundo orden, los receptores acoplados a proteína G, que precisamente son también los segundos en velocidad. Decíamos que el canal iónico demoraba milisegundos en producir la respuesta. Acoplados a proteína G demoran segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de todos estos receptores? Vamos a ver ahora. A los estímulos químicos hay receptores canal iónico ácido sensible, receptores P2X, pero los vamos a ver ahora con detalle. Primero, de esta imagen general, el objetivo final de toda esta activación es que se produzca el ingreso de cationes excitatorios. Lo que van a permitir cuando se activan estos receptores es la entrada, el ingreso de cationes excitatorios. ¿Cuáles son los principales cationes excitatorios? Sodio y calcio, ¿no? Entonces, toda la respuesta está centrada en eso, en permitir el ingreso de cationes excitatorios. Porque eso produce un potencial de acción y ese potencial de acción va a poder ser conducido hacia el asta posterior de la médula espinal. Recordemos que estamos a nivel periférico. Cómo ese estímulo que viene de los tejidos activa a esa primera neurona aferente primaria. Acá vamos a ir con muchísimo más detalle a conocer a estos receptores, ¿no? Muchísimo más detalle. Vamos a apelar a recordar datos muy precisos. Primero tenemos los termonociceptores. ¿Qué serán los termonociceptores? Receptores especializados del dolor que van a ser activados con estímulos térmicos. Y aquí vamos a tener, jóvenes, un grupo de receptores que se conocen como receptores TRPV, por ejemplo, que es un receptor de potencial transitorio, así se llama, receptor de potencial transitorio. El que termina con B es un receptor de tipo vaniloide, ¿sí? Vaniloide. Vamos a ver que hay TRPV, TRPM, TRPA y así muchas cantidades de receptores, ¿no? Pero la base es receptor de potencial transitorio, porque va a ser activado por distintos tipos de estímulos. Empezando por los de mayor temperatura, tenemos el receptor de potencial transitorio vaniloide de tipo 1 y el vaniloide de tipo 2. Son activados por temperaturas altas, calor que puede causar daño en los tejidos. Normalmente el vaniloide 1 es activado por temperaturas mayores de 42 grados, temperaturas mayores de 42 grados, y el vaniloide de tipo 2 activado por temperaturas mayores de 52 grados centígrados. Obviamente estamos hablando de grados centígrados, ¿no? Vaniloide 1 más de 42 grados va a ser activado y el vaniloide 2 más de 52 grados. Luego tenemos algunos receptores que son activados por una sensación de calor, pero calor intermedio, de menor intensidad, usualmente entre 27 a 39 grados. Tenemos el vaniloide de tipo 3 y el vaniloide de tipo 4, usualmente entre 27 a 39 grados, ¿no? Con algunas superposiciones en ambos receptores. Entonces es una temperatura intermedia, un calor que no va a causar daño, a diferencia de los dos primeros. Obviamente más de 42 grados es un calor dañino, nocivo, que puede dañar los tejidos. Para el 3 y 4 es un calor intermedio que no va a causar daño. Existen el vaniloide 5 y el vaniloide 6, pero para nosotros no son muy significativos.
Si nos vamos al otro extremo, tenemos los receptores que perciben las temperaturas frías. Y ahí tenemos al M8 y al A1, ¿no? El receptor M8, el TRP-M8, se conoce también como receptor de melastatina. ¿Sí? Y el receptor TRP-A1 se conoce como receptor de anquilina. Entonces tenemos el TRP, ya sabemos, es receptor de potencial transitorio de melastatina, en este caso tipo 8, y en este caso de anquilina de tipo 1. Son receptores que se activan con temperaturas bajas, usualmente menos de 16 grados centígrados, El más importante y el más extremo, el de anquilina de tipo 1, para detectar temperaturas frías, ¿no? Anquilina de tipo 1. Y acá podemos ver de una publicación del año 2022 cómo se observa esta secuencia, ¿no? Lo que veíamos hace un momento, ¿no? Normalmente el calor extremo, el vaniloide tipo 1, un calor intermedio, el vaniloide de tipo 3, el vaniloide de tipo 4, y ya con el otro extremo, que es las temperaturas frías, el de anquilina de tipo 1, ¿no? El de anquilina de tipo 1, que es un receptor que se puede activar realmente por distintos estímulos, pero es más importante por el frío extremo, Incluso puede llegar a causar daño cuando esta temperatura está por debajo de los 8 grados centígrados, ¿sí? Y vemos acá un receptor distinto, ¿no? Uno que es el TRPC5. Hay, como ven, una cantidad muy grande de receptores, ¿no? Que es el receptor de potencial transitorio canónico de tipo 5, ¿no? Por eso vemos C5, que también es activado por frío, ¿no? Usualmente en la hipersensibilidad dentinaria, cuando tenemos hipersensibilidad a nivel dentinario, es porque hay una sobreactivación de receptor canónico tipo 5 y de receptor de anquilina de tipo 1. La hipersensibilidad dentinaria está muy relacionada con que se va a sobreexpresar el C5 y el A1. Muy bien, vemos acá también algunos otros aspectos. Esta es una publicación del año 2020 donde me hablan precisamente lo que les mencionábamos hace un momento, ¿no? Cómo es importante reconocer estas características para luego entender cómo vamos a poder tratar este dolor postquirúrgico. Y nos comentan un poquito acá lo que hemos visto, ¿no? Les decíamos, de todos los mediadores bioquímicos, ¿se acuerdan cuál es el más importante, el que inicia de manera general la activación del dolor? Las prostaglandinas, el que se encarga de amplificar la percepción del dolor y también de generar mayor respuesta inflamatoria, de causar inflamación. Vemos en primer lugar las prostaglandinas, vemos acá, se ha realizado una extracción de un tercer molar retenido y vemos cómo en ese tejido se producen todos esos cambios, ¿no? Sobreexpresión de prostaglandinas, adicionalmente sensibilizan más a la fibra nerviosa, histamina, bradiquinina y ATP, ¿no? Y todo eso se conduce por la misma vía que hemos visto hace un momento. Y eso nos dice este artículo específicamente enfocado en lo nuestro, en cirugía oral. Un modelo clásico, jóvenes, de cirugía oral, cuando alguno de ustedes avance más en la carrera, de repente a alguno le guste mucho la cirugía, va a ver que una cirugía que hacemos muy frecuentemente es la cirugía de tercer molar retenido. Por eso muchos estudios se enfocan en entender cómo se genera el dolor para poder tratarlo de forma más adecuada. Y como les decíamos, el dolor luego de cirugía oral se relaciona principalmente a la acción de las prostaglandinas, las que amplifican el dolor y también producen una respuesta inflamatoria. Causan vasodilatación, generando inflamación en esa zona. Secundariamente, las terminaciones nerviosas también pueden ser activadas por otros mediadores, por ejemplo la histamina, por ejemplo la bradiquinina, el ATP y un pH ácido. ¿Por qué se produce un pH ácido? Porque imagínense, cuando
hacemos una cirugía, cuando hacemos un traumatismo, se rompen las membranas celulares y los hidrogeniones que normalmente están dentro de la célula, los hidrogeniones salen al espacio intersticial. Y al haber más hidrogeniones, el pH se vuelve más bajo, se vuelve más ácido. Eso también contribuye a una mayor percepción del dolor. Asimismo, al hacer un corte, una incisión, se rompen las membranas celulares. El ATP, que normalmente está dentro de la célula, el ATP sale al espacio intersticial y también sensibiliza los receptores del dolor. Por eso, si yo trato de hacer mi cirugía conservadoramente, ¿no? Una incisión pequeña, que no sea muy traumática, voy a ver menos ATP, menos pH ácido y por lo tanto menos dolor postquirúrgico. Si yo hago una incisión muy grande, una osteotomía muy extensa, habrá más ATP, más pH ácido y eso generará más dolor postquirúrgico. Y acá un poquito los receptores que hemos visto, ¿no? Dice, las terminaciones nerviosas libres también tienen otros tipos de receptores. Los receptores vaniloides, que hemos empezado a conocer algunos canales de sodio que vamos a ver ahora, también canales de calcio dependiente de voltaje, y existen unos receptores especializados que se llaman ASIC, que los vamos a ver ahora a continuación. Antes de eso acá, para explicar, ¿no? Receptores ASIC, precisamente lo que me indica su nombre. Son canales iónicos ácidos sensibles. Eso significa receptor ASIC, que es un receptor también muy importante porque va a detectar los pHs ácidos a nivel tisular. Es un receptor canal iónico ácido sensible. ¿Sí? Por acá tenemos otra imagen para entendernos mejor, ¿no? El receptor TRPV1. ¿Cómo actúa este receptor? Es una publicación de Frontiers del año 2021 y nos muestra la estructura general, ¿no? La estructura general de este receptor tipo canal iónico. ¿Se acuerdan? Hace un momento les decíamos, ¿para qué tipo de iones serán selectivos estos receptores? Si son receptores tipo canal iónico deben tener alguna selectividad. ¿Qué iones van a poder ingresar a través de este receptor vaniloide de tipo 1? Sodio y calcio. Pero, ¿cuál de los dos creen ustedes que sea? Obviamente, el vaniloide de tipo 1 no es selectivo, permite el ingreso de los dos tipos de iones. Ingresa sodio e ingresa calcio. Pero, ¿cuál de los dos creen ustedes que será más eficiente para generar un potencial de acción? ¿Cuál es más eficiente? ¿El sodio o el calcio? ¿Cuál será más eficiente? El calcio, ¿no? Entonces, si bien es cierto el vaniloide de tipo 1 no es selectivo, permite el ingreso de los dos cationes, es 10 veces más selectivo para calcio en comparación con el sodio. Permite el ingreso de ambos iones, sodio y calcio, pero tiene mayor afinidad, mayor preferencia para el ingreso de calcio. ¿Ok? 10 veces más selectivo para el calcio en comparación al sodio. Esta es su estructura molecular, simplemente para que conozcamos cómo se produce el ingreso de los cationes excitatorios. Veamos ahora, jóvenes, los mecanonociceptores, o sea, receptores del dolor que se pueden activar con estímulos mecánicos. Y ahí tenemos nuevamente al receptor A1. ¿Con qué decían los jóvenes que se activaba el receptor A1, se acuerdan? Temperaturas bajas, ¿no? Menos de 16 grados. También se activa con estímulos mecánicos. El receptor A1 se activa, por ejemplo, con el estiramiento. Entonces, si el A1 se activa con temperaturas frías, pero también vemos que este A1 se activa también con mecanoestímulos, se activa con el estiramiento. ¿Cómo se llama un receptor cuando puede ser activado por dos estímulos diferentes? Estímulos térmicos y estímulos mecánicos, por ejemplo. Cuando un receptor se activa por estímulos distintos, se conoce como un receptor polimodal. ¿Sí? Un receptor polimodal. ¿Qué significa? Que va a responder frente a distintos tipos de estímulos. Vamos a ver que el dianquilina 1, el vaniloide 1 también son polimodales. Pueden ser activados por diferentes tipos de estímulos. Entonces, este dianquilina 1 se activa con el estiramiento. Y también tenemos acá el receptor ENaC. ¿Qué significa ENaC? Es un canal
epitelial de sodio, así se llama, canal epitelial de sodio. Obviamente ambos son tipo canal iónico. Este receptor ENaC es un canal epitelial de sodio. Este canal epitelial de sodio se activa con un corte. Cuando hacemos una cirugía, cuando hacemos una incisión, el corte, ¿no? Un estímulo cortante activa este receptor ENaC. ¿Sí? Activa este receptor ENaC. Entonces, los dos más importantes dentro de este grupo de mecanonociceptores. Luego tenemos los quimionociceptores, como les decíamos, de los más importantes, ¿no? Porque los estímulos químicos van a ser muy relevantes para lo que nosotros queremos evaluar. Y acá tenemos nuevamente el vaniloide 1. Entonces, el vaniloide 1 también será un receptor de tipo, ¿cómo se llama? Polimodal, también será polimodal. Responde a temperaturas muy altas, más de 42 grados, y también responde a estímulos químicos. Por ejemplo, cuando hay una concentración alta de hidrogenio, acá está, ¿no? Lo que les decíamos. Por ejemplo, el vaniloide 1 responde a estímulos térmicos, más de 42 grados, pero también responde a una alta concentración de hidrogenión, cuando el pH es muy ácido. Entonces también es un receptor polimodal, ¿no? Porque responde a distintos tipos de estímulos. También tenemos que cuando está elevado la concentración de hidrogeniones a nivel intersticial, el pH se vuelve muy ácido, también se activa este receptor que decíamos, canal iónico ácido sensible, ¿no? Receptor ASIC, canal iónico ácido sensible. Estos dos primeros se activan con pHs ácidos. Con pHs ácidos se activan estos dos receptores. Luego tenemos este receptor canal epitelial de sodio, que ya lo conocemos, un canal iónico también activado por estímulos químicos, sobre todo por concentraciones altas de ATP. Igualmente, las concentraciones altas de ATP activan a estos dos receptores que vemos acá, P2X y P2Y. Vamos a poner por acá. ¿Sí? Van a ser activados P2X y P2Y. El P2X es un receptor tipo canal iónico, de lo que tenemos más frecuente. Y el P2Y es un receptor acoplado a proteína G. Ambos van a ser activados por una alta concentración de ATP en el espacio intersticial. Como les decíamos, cuando hacemos una incisión, una lesión, se rompen las membranas celulares y el ATP que estaba dentro de la célula sale al espacio intersticial y activa estos receptores P2X y P2Y, que lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Y finalmente, receptores B1 y B2, que son los receptores para las bradykininas. ¿No? Entonces, tenemos acá una gran cantidad de quimionociceptores activados por pHs ácidos, activados por una alta concentración de ATP y también activados por las bradykininas, ¿no? Y vemos acá un poquito, jóvenes, en una imagen, vemos acá una publicación del año 2023. Como se dan cuenta, jóvenes, para nosotros, tanto en nuestro curso ahora de fisiología como el próximo ciclo que veremos lo que corresponde a farmacología, los libros nos sirven pero para algo básico, ¿no? Quizás para las primeras semanas, las primeras sesiones, la información más nueva, más activa, más actualizada, vamos a tenerla siempre en artículos que se publican, ¿no? Y acá nos hablan un poquito de los receptores P2X que son activados por ATP. Nuestros receptores P reciben el nombre de receptores purinérgicos, ¿no? Pueden ser 2X o 2Y. Primero vamos a ver los 2X, que son canal iónico. Y podemos ver ahí, ¿no? Existen, como ven ustedes, incluso numerosos subtipos de receptor P2X. Pero ¿qué podemos ver ahí? ¿De qué tipo son? ¿Canal iónico o proteína G? Iónico. Ambos son canal iónico, ¿no? Acá vemos dos subtipos. P2X subtipo 4
y P2X subtipo 7. Ambos selectivos, ¿no? En este caso para cationes excitatorios. El del subtipo 4, selectivo para calcio, y el subtipo 7 para sodio y para calcio. ¿Y quién los activa? ¿Quién vemos que los activa? El ATP. ¿Qué pasó? A ver, regresaremos al tamaño normal si ahí está. ¿Quién vemos que los activa, jóvenes? Los circulitos de color rojo, ¿qué son? El ATP, ¿no? El ATP. Entonces, estos receptores purinérgicos son activados por el ATP, por las concentraciones altas que se encuentran de ATP. Vamos a ver ahora los P2Y. Esta es otra publicación del año 2021 que me habla de los receptores P2Y, ¿no? Y vemos ahí, ¿de qué tipo son los receptores P2Y? Acoplados a proteína G. Y podemos ir todavía, jóvenes, un poquito más allá, podemos profundizar un poquito más. Ahí tenemos el P2Y tipo 1 y el P2, que es toda una familia, como ven ustedes, y el P2Y tipo 12. Y vemos que cada uno tiene un subtipo especial de proteína G. ¿Se acuerdan que había varios tipos de proteína G? ¿Se acuerdan que había GQ, GS, GI, GO? Si podemos ir un poco más allá incluso, el P2Y de tipo 1 utiliza una proteína G de tipo Q, que es estimulante. Vemos que activa la enzima fosfolipasa C y desencadena una serie de reacciones intracelulares, ¿no? No vamos a llegar a ese nivel de profundidad por ahora, ¿no? Simplemente recuerden que los P2Y son acoplados a proteína G y que utilizan distintos mecanismos intracelulares. Algunos GQ, algunos GS, en menor medida GI o GO, predominan GQ y GS, ¿sí? Que son los subtipos de proteína G. Y vemos acá finalmente los de bradiquinina, que son los receptores B1 y B2. ¿De qué tipo serán los receptores de bradiquinina, jóvenes? ¿Qué tipo son? ¿Canal iónico o proteína G? ¿Qué será? ¿Canal iónico o proteína G? Proteína G, ¿no? Vemos acá igual, proteína G. Tenemos acá más fácil porque son solo dos subtipos de receptores, B1 y B2. El B1 es asociado a proteína G de tipo inhibitorio, GI, mientras el que es B2, G de tipo U, ¿no? Entonces, también estos de bradiquinina son acoplados a proteína G. Estamos viendo, jóvenes, que la gran mayoría son tipo canal iónico, pero estamos conociendo ahora dos subtipos importantes que son acoplados a proteína G: el purinérgico 2Y y también los receptores para bradiquinina. Son acoplados a proteína G, a diferencia de los demás que hemos visto que son de tipo canal iónico. Recordemos solo eso, por favor, no nos compliquemos, no nos rayemos aprendiendo los mecanismos intracelulares porque eso no les vamos a aportar. No es el objetivo de la clase de ahora, simplemente identificar que son receptores acoplados a proteína G, diferente a los canal iónicos. Entonces recordemos todo lo que hemos visto, los estímulos de distinto tipo, químico, mecánico, térmico, todos los estímulos tienen por finalidad permitir el ingreso de cationes excitatorios, sodio y calcio, para generar un potencial de acción. Y que esa neurona aferente primaria lleve la información hasta una primera estación sensorial. ¿Se acuerdan dónde estaba la primera estación sensorial? En el asta dorsal de la médula espinal. Veamos ahora qué sucede en el asta dorsal de la médula espinal. Vemos acá, por la parte superior, llega el potencial de acción. Ese potencial de acción llega y va a activar un canal de calcio voltaje dependiente. ¿Se acuerdan? Eso lo han visto, creo, el año pasado en Naturaleza 1, ¿verdad? Llega el potencial de acción y activa un canal de calcio voltaje dependiente. Ese potencial de acción permite que se abra el canal de calcio. ¿Dónde tenemos más calcio en forma libre? ¿En el intracelular o en el extracelular? Obviamente en el extracelular. Entonces, si se abre un canal de calcio, ¿de dónde a dónde se mueve el calcio? ¿De afuera adentro o de adentro hacia afuera? Fuera adentro. Obviamente según su gradiente de concentración. Se abre un canal de calcio y permite el ingreso de calcio hacia el interior de la neurona.
Cuando ingresa el calcio, ¿se acuerdan que se activa una primera proteína? ¿Se acuerdan cómo se llama la proteína que detecta las cantidades intracelulares de calcio altas? ¿Se acuerdan? Una estrellita en la frente a quien se acuerda. No es un dato muy específico. ¿Se acuerdan? Empieza con S. ¿Cómo se llama? Sinaptotamina. ¿No? Muy bien. Algo ha servido la base que tenemos. Muy bien. Cuando ingresa el calcio es detectado por una proteína, seguro algunos ni se acuerdan que existía ese, ¿no? Pero sí, pues, por lo menos sus compañeros, estoy seguro que muchos más se acuerdan. Sinaptotamina. La sinaptotamina es un sensor de calcio. Es la primera proteína que se activa cuando ingresa el calcio. Y se activan muchas más, ¿se acuerdan? Sinaptorevina, sintaxina, un montón que ahora no me interesa profundizar. Simplemente recordar. Cuando ingresa el calcio es detectado ese ingreso de calcio y se produce la liberación de neurotransmisores. En la parte inicial les decíamos, ¿cuáles son los dos principales neurotransmisores para conducir la información dolorosa? Glutamato y sustancia P. Ahí están precisamente. Glutamato, el circulito de color celeste, y sustancia P, el hexágono de color celeste, ¿no? Entonces, ingresa calcio en esta asta dorsal de la médula espinal, se produce una serie de cambios intracelulares y se liberan los neurotransmisores. Y aquí viene lo interesante, ¿no? A ver, glutamato, el glutamato, ponemos por acá, vamos a borrar un poquito. A ver, recordemos que ponemos más acá arriba entonces. El glutamato recordemos, tiene varios tipos de receptores. Receptores canal iónico y también receptores acoplados a proteína G. Pero decíamos hace un momento, jóvenes, si yo quiero una transmisión rápida, que sea muy efectiva, que sea muy eficiente, ¿qué me interesa más? ¿Los receptores canal iónico o los acoplados a proteína G? Canal iónico. Canal iónico, ¿no? Entonces recordemos que el neurotransmisor glutamato tiene dos tipos de receptores. Primero, los canales iónicos, que son los más importantes. Y aquí tenemos al receptor NMDA, tenemos al receptor AMPA y al receptor paracainato, así se llama. Receptor NMDA, receptor AMPA y receptor paracainato. Y en menor medida tenemos los receptores acoplados a proteína G, que tenemos el mGlu R1, el mGlu R2 y así sucesivamente, ¿no? Los más importantes, como les decíamos, son los receptores tipo canal iónico, porque nos permiten esa conducción rápida, que cuando llega el estímulo, el receptor rápidamente permite el ingreso de iones y se continúe conduciendo ese estímulo. Y vemos acá vemos a los dos primeros y podemos ver fácilmente su selectividad, ¿no? Vemos acá el receptor NMDA, ¿para qué tipo de cationes es selectivo? Acá podemos ver el NMDA, ¿para qué tipo de cationes es selectivo? Para sodio y calcio, para los dos principales cationes excitatorios, mientras que el AMPA es más selectivo para sodio, ¿no? Una pequeña diferencia. Ambos actúan muy rápidamente, generando un potencial de acción y permitiendo que ese estímulo se conduzca y siga transmitiéndose hacia centros superiores. Permiten que ese estímulo que viene de la periferia, que está llegando por el asta dorsal, se continúe conduciendo y se transmita hacia centros superiores, hacia el tálamo y luego hacia la corteza. Entonces, para nosotros más importante la acción del glutamato, porque en odontología vamos a ver dolor agudo, dolor rápido. En segundo orden, lo que viene la sustancia P. ¿Cómo se llama el receptor para la sustancia P? Vemos ahí. NK1. Receptor NK1, que es neuroquinina de tipo 1, así se llama, receptor neuroquinina 1. Y como ven, es un receptor de otro tipo, es un receptor acoplado a proteína G. Por eso es un poco más lento. El dolor crónico suele ser un poco más lento, su transmisión va a demorar más tiempo, ¿sí? Entonces, para nosotros el dolor agudo, importante receptor AMPA y NMDA. Para dolor crónico,
receptor neuroquinina 1. Ojo, todo esto es lo que está pasando en el asta dorsal de la médula espinal para activar a la segunda neurona, ¿no? Existe también algo, jóvenes, como saben ustedes, ¿no? Nuestro organismo está también diseñado, nuestro organismo está diseñado también que todo esté en equilibrio, todo funciona siempre en equilibrio. Entonces, si yo tengo en rojo unas vías ascendentes que conducen el dolor, nuestro organismo también desarrolla un sistema descendente que inhibe el dolor. Así como hemos visto hace 2 semanas con el doctor Franco, ¿no? El sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. El sistema simpático produce midriasis, el sistema parasimpático produce miosis. El sistema simpático produce broncodilatación, el parasimpático produce broncoconstricción, y así sucesivamente, ¿no? Existe también un sistema descendente inhibitorio. Como vemos aquí, parte desde la corteza parietal, una interneurona descendente que viene primero hasta el tallo cerebral, y tiene 2 componentes, que lo vamos a ver acá. Este sistema descendente inhibitorio del dolor tiene 2 componentes, ¿sí? Vamos a borrar un poquito por acá, para entenderlo mejor. Entonces, ese sistema tiene por finalidad, como nos indica su nombre, disminuir la percepción del dolor, reducir la percepción del dolor. Tiene el efecto opuesto que las vías ascendentes. Entonces, este sistema descendente inhibitorio del dolor tiene 2 componentes. Un sistema monoaminérgico, así se llama, monoaminérgico, porque utiliza a esas 2 monoaminas que vemos ahí, a la serotonina y a la noradrenalina. Utiliza esos 2 neurotransmisores que vamos a ver ahora cómo actúan, se encargan de disminuir la percepción del dolor, reducir la conducción de ese estímulo. Y también tenemos al sistema de los péptidos opioides endógenos, ¿sí? Sistema de los péptidos opioides endógenos, donde tenemos realmente 3, ¿no? Tenemos a las beta endorfinas, tenemos a las dinorfinas y también tenemos a las encefalinas. Son un grupo bastante extenso de péptidos opioides endógenos, ¿no? Encefalinas. ¿Sí? Encefalinas. Los más importantes son el primer grupo, ¿no? Las beta endorfinas. Entonces, este sistema descendente inhibitorio del dolor hace eso, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Permite que a ese nivel se acumule la serotonina, se acumule la noradrenalina, disminuyendo la conducción del dolor. También favorece la liberación de péptidos opioides endógenos, sobre todo de beta endorfinas, que van a disminuir la percepción del dolor, ¿no? Como vemos acá, tanto en el tallo cerebral como a nivel del asta dorsal de la médula espinal, en esas 2 ubicaciones. Entonces, por eso nuestro organismo siempre busca ese equilibrio. Si hay un dolor de alta intensidad, se activan estos mecanismos del sistema descendente inhibitor. A ver, vamos a enfocarnos un poquito más en el segundo sistema, en el sistema de los péptidos opioides endógenos. ¿Qué hacen los péptidos opioides endógenos? Pueden actuar presinápticamente y también postsinápticamente. De esa forma van a evitar la conducción del dolor. Vamos a ver ahorita molecularmente qué es lo que hace. A ver. Y lo tenemos señalado ahí con una flechita. Lo mismo que hemos visto hace un momento, ¿no? Viene el potencial de acción. Estamos acá en el asta dorsal de la médula espinal. Viene el potencial de acción, activa un canal de calcio, ingresa calcio, se liberan los neurotransmisores. Lo mismo que hemos visto. ¿Dónde actúan los péptidos opioides endógenos? Por ejemplo, las beta endorfinas. Actúan a este nivel, en receptores de tipo mu. ¿Sí? Si vamos más allá, estas beta endorfinas tienen 3 tipos de receptores, ¿no? Receptores de tipo mu, receptores de tipo kappa y receptores de tipo delta. Mu, kappa y delta, ¿no? Las letras griegas, mu, kappa y delta.
Los más importantes son los receptores de tipo mu. ¿Qué vemos? Vienen estas beta-endorfinas y se unen a receptores de tipo mu. ¿Qué tipo de receptor es este, jóvenes? ¿Qué tipo era esta imagen? ¿A qué tipo de receptores representaba? Este de acá. Proteína G. Es un receptor acoplado a proteína G. En este caso va a ser G de tipo O. G de tipo O. ¿Qué hace la G de tipo O? Bloquea los canales de calcio. Entonces, presinápticamente, ¿qué hacen estas beta-endorfinas? Se unen a su receptor especializado, que se llama receptor de tipo mu. Se unen a este receptor y es un receptor acoplado a proteína G de tipo O. ¿Qué hace la proteína G de tipo O? Bloquea los canales de calcio. ¿Qué sucede, jóvenes, si yo bloqueo los canales de calcio presinápticamente? Ya no ingresa calcio. Y si no ingresa calcio, ¿qué sucede? No se liberan los neurotransmisores. Se interrumpe la conducción del dolor. ¿Ok? Entonces, presinápticamente es G de tipo O. G de tipo O. Pero como vemos aquí en la imagen, también hay... ¿Qué pasó con esto? Pero igual se ve. Como vemos acá en la imagen, también hay receptores mu postsinápticamente. ¿Y qué vemos que hace acá? Bueno, es similar al anterior, ¿no? Es de la familia acoplados a proteína G, pero acá es otro tipo de proteína G. Es G de tipo inhibitoria. ¿Qué hace la G inhibitoria? Produce la apertura de un canal de potasio. Produce la apertura de un canal de potasio. ¿Se acuerdan dónde tenemos más potasio? ¿En el intra o en el extracelular? En el intracelular. ¿Qué va a pasar entonces? Sale potasio. Y al salir potasio, ¿qué va a pasar? Hay una hiperpolarización. Si hay una hiperpolarización, ¿qué pasará? ¿Se podrá conducir el estímulo nervioso? No se conduce. Entonces, esa es la forma en la que va a actuar el grupo de beta-endorfinas. Presinápticamente bloquea los canales de calcio, evitando la liberación de neurotransmisores, y postsinápticamente permite la salida de potasio. Al salir potasio hay una hiperpolarización. ¿Se acuerdan? La hiperpolarización es lo opuesto, lo contrario a la despolarización. Por lo tanto, se interrumpe la conducción nerviosa. Para enfocarnos en eso, que es lo más importante, porque como ven ustedes, hay muchos receptores, pero enfoquémonos primero en los receptores de tipo mu. Con esa diferencia, el presináptico es G de tipo O y el postsináptico es G de tipo I. Por eso molecularmente la respuesta es distinta. Finalmente, jóvenes, dos fenómenos importantes que vamos a ver que se producen cuando el dolor es persistente, cuando un estímulo es recurrente. Imagínense, ¿no? Imagínense ustedes que, no sé, imagínense que hubiera una gotera encima de cada uno de nosotros, ¿no? Y nos empieza a caer una gotita, ¿no? Nos cae una gotita cada, no sé, cada minuto, ¿no? Nos cae una gotita, no pasa nada, ¿no? Nos cae la primera. Pasa un minuto, nos cae otra. No nos va a doler, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes que pasa si estamos sentados acá 5 horas y cada minuto nos va cayendo una gotita? ¿Qué va a pasar? ¿Va a llegar un momento en el que nos va a doler o no nos va a doler? Claro, ¿no? Eso se produce por cambios a nivel neuronal que se conocen como sensibilización, un proceso de sensibilización que se puede dar periféricamente a nivel de la neurona aferente primaria o también a nivel central en el asta dorsal de la médula espinal. ¿Qué cosa es la sensibilización periférica? El ejemplo que les poníamos hace un momento. Cuando estímulos repetitivos, estímulos recurrentes, que en un primer momento no causan dolor, pero son tan recurrentes que hacen que esa neurona reduzca su umbral de activación. Ese estímulo repetitivo hace que la neurona a largo plazo disminuya, reduzca su umbral de activación. Por eso ese estímulo pequeño, que al inicio no nos causaba nada, solo teníamos propiocepción, solo sentíamos que estaba ahí, va a llegar un momento en el que nos va a empezar a causar dolor. ¿Por qué? Porque ese estímulo persistente, ese estímulo recurrente, hace que las neuronas disminuyan su umbral de activación, incrementando su capacidad de respuesta. Va a llegar un momento en el que esa gotita la vamos a sentir como si nos estuvieran metiendo un martillazo en la cabeza, ¿no? Tal cual. Y esto produce dos situaciones especiales.
La primera, que se llama alodinia. La alodinia es cuando un estímulo inocuo genera un dolor. Un estímulo inocuo que no debería activar a los nociceptores, genera dolor. Quizás les ha pasado o les va a pasar cuando les extraigan su tercer molar retenido, cuando les hagan la extracción de la muela de juicio. Muchas veces pasa que el primer, segundo día hay dolor, inflamación, nosotros abrimos la boca, nos duele, nos cepillamos y nos duele, ¿no? Ese es un clásico tipo de alodinia, cuando un estímulo inocuo desencadena dolor, causa dolor. Un estímulo que no debería causar dolor nos está generando dolor. Mientras que lo otro es la hiperalgesia, cuando un estímulo que sí debe causar dolor, pero debe ser un dolor de baja intensidad, como las neuronas han disminuido su grado de activación, ahora el paciente lo percibe como un estímulo de alta intensidad, ¿no? Por ejemplo, una pieza que esté con pulpitis, nosotros hacemos una pequeña percusión y el paciente va a sentir un dolor muy intenso. Un estímulo que sí debería causar dolor, pero ahora lo causa como de mayor intensidad. Eso se llama hiperalgesia. ¿Qué creen que será más complicado de tratar? ¿La hiperalgesia o la alodinia? ¿Qué será más difícil de tratar? ¿Cuando el paciente presenta hiperalgesia o cuando presenta alodinia? Ambas son realmente muy complejas, ¿no? Pero lo más difícil de tratar es cuando hay alodinia, cuando un estímulo inocuo le está causando dolor al paciente. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no, jóvenes? Se activa de forma tan repetida los receptores que están en la neurona aferente primaria, de forma tan repetida, que eso produce la activación de proteínas quinasas especializadas. Se activa de forma tan repetida que produce la activación de proteínas quinasas especializadas. ¿Qué hacen esas proteínas quinasas? Fosforilan a los canales iónicos. Y al fosforilar a los canales iónicos, reducen el umbral de activación. Molecularmente es el cambio. ¿Por qué una activación repetida hace que disminuya el umbral de activación? Porque se activan proteínas quinasas dependientes de calcio, proteínas quinasas dependientes de AMP, y eso produce que se fosforilen los canales iónicos, disminuyendo su umbral de activación. Y el último concepto que vamos a ver es el concepto de sensibilización central, que es más complejo. Es cuando este proceso de activación frecuente, cuando este proceso de activación repetitiva se produce en el asta dorsal de la médula espinal. Cuando en el asta dorsal de manera constante se libera glutamato, activa sus receptores AMPA, NMDA. ¿Qué sucede cuando estos receptores AMPA y NMDA en el asta dorsal se activan de forma recurrente? Existen cambios que también a ese nivel disminuyen el umbral de activación, ¿no? Son mecanismos de plasticidad neuronal que los vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Cuando esta transmisión sináptica, como decíamos, repetitiva, cuando se libera una cantidad muy alta de glutamato y activa sus receptores, eso genera que disminuye el umbral de activación. Muy parecido a lo que hemos visto hace un momento, solo que la sensibilización periférica obviamente es a nivel periférico en la neurona aferente primaria, mientras que la sensibilización central es en el asta dorsal de la médula espinal. Y aquí lo podemos ver, ¿no, jóvenes? Acá lo vemos. Vemos que se libera de forma frecuente el glutamato, activa sus receptores, y vemos acá, entra a participar otro receptor importante, que es este receptor metabotrópico para glutamato. Este receptor acoplado a proteína G, el glutamato, cuando se libera de forma tan frecuente, también activa a este otro receptor que vemos acá, que es este mGlu-R1. mGlu-R1 es un receptor metabotrópico para glutamato. Se activa también de forma recurrente la sustancia P, y también tenemos acá uno que es BDNF. Es un factor neurotrópico derivado del encéfalo. Entonces, esta activación y liberación tan frecuente de neurotransmisores igualmente activa distintos tipos de proteínas quinasas que lo que hacen es fosforilar los receptores AMPA y NMDA. Como les decíamos, es muy parecido
a lo que pasa a nivel periférico, solo que acá participan otros receptores especializados. El efecto final, la activación de distintos tipos de proteínquinasas y la respuesta final, la fosforilación del receptor AMPA y NMDA, por lo tanto se van a activar más fácilmente y el paciente va a percibir mucho más dolor. Imagínense ustedes, jóvenes, que les van a hacer una extracción del tercer molar retenido, les piden su tomografía y ven en la tomografía que el tercer molar está completamente horizontal, está en impactación profunda. Yo sé que en esa cirugía no me voy a demorar 20 o 30 minutos, sino sé que me voy a demorar de repente 40, 50 minutos, una hora. ¿Qué creen ustedes que será preferible? ¿Hacer la cirugía y recién postquirúrgicamente indicarle al paciente un analgésico antiinflamatorio? ¿O sería mejor antes de la cirugía? Eso se llama analgesia preventiva. Si yo sé que la cirugía va a ser muy compleja, por lo menos 30 minutos a una hora antes de la cirugía, inicio una intervención analgésica. Le administro diclofenaco, ketoprofeno, algún aire o algún corticoide si es un procedimiento muy complejo. ¿Cuál es el objetivo de esta analgesia preventiva? Evitar que se produzcan la sensibilización periférica y sobre todo la sensibilización central. Si yo administro un fármaco analgésico antes de la cirugía, voy a evitar que se presenten todos estos cambios, porque los fármacos analgésicos actúan a estos niveles, disminuyendo la liberación de neurotransmisores y bloqueando receptores AMPA y NMDA. Entonces, si yo administro un fármaco antes de la cirugía, mi objetivo es evitar la sensibilización periférica y sobre todo la sensibilización central, ¿no? Obviamente eso es solamente para aquellos casos que la cirugía sea de mayor complejidad. Muy bien, jóvenes, hemos terminado entonces. Nos vemos en los respectivos grupos de práctica.